Las personas pecan de ingenuidad cada vez que se preguntan por qué la Agenda 2030 no se implementa en los municipios. ¿Por qué es tan complicado que se pueda tener la oportunidad para poder llevar a cabo acciones a favor de los ODS en los municipios o en los estados? ¿Por qué es tan complicado hacerle entender al tomador de decisiones que la Agenda 2030 es un producto de la ONU y que vale la pena dársele una oportunidad? Las personas pecan de ingenuidad porque no tienen conocimientos de planeación. La herramienta es la Agenda 2030 y sirve para la planeación estratégica. Estratégica significa una visión a largo plazo. Por eso es Agenda 2030 y cuando cumpla con el periodo de tiempo para el cual fue diseñada, que son 15 años, otra cosa vendrá muy seguramente. Y así vamos a continuar. Pero la idea con la Agenda 2030 es que pueda ser incorporada en la planeación. Todos los gobiernos tienen un área de planeación y de evaluación. Son dos fases que están de la mano. Una es primero y luego es la otra. También podemos hablar de diagnóstico y tiene que ver con esa forma de poder identificar cuáles son los problemas en un territorio. El diagnóstico es importante porque de ahí parten el diseño de las políticas públicas que después se ejecutan y después se tienen que evaluar. ¿Cuál es el asunto aquí con la Agenda 2030? Y es algo que hemos estado reflexionando muy recientemente con respecto al tema de la pobreza. ¿Qué pensarían ustedes si les digo que cada vez que llega una nueva administración en un municipio, se hace una labor de buscar información, la más actualizada que pueda existir sobre los diferentes temas? Pero aterrizamos el asunto a pobreza. ¿Qué pensarían ustedes si les digo que los planes municipales de desarrollo hacen uso de información que no es del todo confiable en el sentido de el año de referencia, y no solo eso, sino además información desactualizada? Es decir, los municipios no tienen información puntual. Las administraciones hoy día no generan tampoco estadística. Cada año podríamos saber en los municipios si ha disminuido o no. Las administraciones públicas no lo hacen. No han querido implementar una visión o un enfoque profesional de generación de estadísticas. Lo podrían hacer a través de los registros administrativos. Son las administraciones públicas en los municipios, por ser la parte de la unidad administrativa más pequeña que se reconoce en nuestro país, donde se podrían recabar informaciones sobre los más vulnerables y así poder tener datos estadísticos que nos permitan tener del día a día el conocimiento. Eso se puede facilitar ahora con plataformas tecnológicas, con sistemas de información geográfica y con la inteligencia artificial. Estamos seguros de que podríamos tener conocimiento sobre datos importantes del territorio de forma mensual y hacerse revisiones anuales que nos permitan tomar decisiones y ver si están o no funcionando las acciones de los gobiernos. Bueno, eso no ocurre hoy. ¿Qué es lo que sucede entonces con la Agenda 2030? ¿Cómo nos vamos a poder asegurar de que esta agenda se va a cumplir a 2030? Queden ya 5 años. Pero ¿qué pasó en el 2015 cuando se aprueba? Cuando México decide adoptar la Agenda 2030 y se compromete a dar cumplimiento. ¿Existía el diagnóstico? ¿El gobierno sabía que podía encontrarse con retos y que no iba a poder con ellos? ¿Cómo es que se dan ese tipo de decisiones? Porque en los municipios ocurre lo mismo. No se tienen diagnósticos correctos. Se asume que la Agenda 2030 se puede lograr en alguna medida, pero sin datos. Y peor todavía, no cuentan con indicadores de impacto de objetivos del desarrollo sostenible. Entonces no hay forma de darle un seguimiento.
En Hidalgo, el único municipio que Red Agenda 2030 MX, en coordinación con la administración que tocó, se dejó un sitio web con indicadores que permite justamente lo que otros no tienen. Hablar de proceso de implementación no es nada más tomar el círculo de los ODS y hacer publicidad. No es nada más hablar entre los cuates de forma simplona de la Agenda 2030. Ya sabemos cuáles son las necesidades. No necesitamos estar reiteradamente recordando notas de periódico, básica información, porque ya sabemos qué es. Lo que no sabemos es por municipio cuál es su estado actual de las cosas y con base en eso diseñar. Eso es lo que necesitamos, información en los municipios. Y tenemos que prepararnos, tenemos que saber que las administraciones públicas funcionan a través de mecanismos institucionales. Hay que hacer oficios, hay que concertar reuniones, hay que presentar proyectos de alto valor. No es nada más reunirnos para tomar el café y platicar sobre lo que ocurre. Ya sabemos qué es lo que ocurre. Ya sabemos cuáles son los grandes problemas de este país, pero tenemos que ser más estudiosos, más inteligentes y saber qué carajos es planeación. La Agenda 2030 no está siendo considerada en la planeación. La Agenda 2030 no aparece en el Plan Nacional de Desarrollo. La Agenda 2030 ha sido menospreciada y desplazada por una cosa que se conoce como Cuarta Transformación, que no es correspondiente a la Agenda 2030 y que aparte no le interesa y por eso la discrimina. Qué difícil es poder entonces seguir avanzando, apoyándole en la difusión a la Organización de las Naciones Unidas cuando es una realidad que no se está considerando como debe de ser. La guía para la implementación la diseñó el PNUD. Es una agencia de la ONU. ¿Por qué no se atiende al pie de la letra? ¿Cuáles son las cuestiones que están obstaculizándole a la ONU el poder lograrlo? En Tizayuca lo hicimos tal cual. Y tanto así que Red Agenda 2030 MX decidió hacer su propia guía, pero con base en la propuesta del PNUD, porque creemos que es la correcta y porque es el origen de todo. Queremos Agenda 2030, pero no sabemos de planeación. Queremos Agenda 2030, pero no estamos dispuestos a salir a la calle a promocionarla. Queremos Agenda 2030, pero no somos capaces de diseñar un proyecto de alto valor que resuelva un problema público de mi ciudad. Ya no digamos de mi ciudad, digamos del barrio, de la colonia donde yo vivo. No queremos hacer el trabajo. Y ese es un problema del mexicano. Si en estos 5 años que restan de tiempo para el cumplimiento de esta gran agenda global, no se lleva a cabo un esfuerzo nacional por hacer una conciencia de cuáles son los resultados que se tienen, analizarlos de forma crítica y hacer nuevos planteamientos y reconocer que existe la posibilidad de la Agenda 2030 siempre y cuando seamos más estudiosos, más instruidos, leamos todos estos libros y que tengamos en conocimiento que se puede hacer. También es una realidad que necesitamos mejores tomadores de decisiones, presidentes municipales con visión de largo plazo y lo más importante, porque es el estropeo de todo esto que les estoy comentando. Los directores de planeación, los responsables en cada estado y en cada municipio no pueden ser enemigos de la Agenda 2030, porque existen los enemigos de la Agenda 2030. Y si no los exhibimos y si no los abatimos y los combatimos con valor, pues entonces ninguno de nuestros esfuerzos ciudadanos o colectivos van a poder nunca avanzar. Es importante que lo entiendas.